¿Qué pasó, maestros? ¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Este es el primer episodio de Acatar se ha dicho. Sin nombre todo culero, pero bueno. En estos podcasts o capítulos me va a acompañar mi amigo Iván y también va a estar a veces mi hermano Edson, pero pues ahorita no nos pudo acompañar porque está viendo una película. Qué puto. Pero vamos a empezar con todo. A ver, la primera pregunta, ¿cuál es el mayor candidato a ganar la Copa del Mundo? Para mí la plantilla así más completa puede ser entre dos, pero por las maldiciones ya nada más me cantaría por Por Brasil. Por Brasil. ¿Cuál era la otra? Francia. Pero Francia tiene un chingo de lesionados. Por eso estoy diciendo. O sea, Brasil para ti es el que tú crees que va a quedar campeón. Yo creo. Tiene plantilla completa, bueno, casi completa. Le faltan los laterales, que es lo que falla un chingo. Es más, de lateral llevas hasta Dani Alves. El que juega en el Pumas. Que juega con Pumas. El que juega en Pumas. El que juega en Pumas como centrocampo, güey. Ese güey juega de todo, güey. Llevas a dos que son de la Juve, que ahorita la Juve no está. No. Bueno, ahorita ya va en tercero en su liga, cerró una buena liga. Pero sus laterales son la más debilidad de Brasil. De ahí en fuera, la defensa con Marquinhos, con Militao, el centrocampo, la delantera ni se diga, porque van a jugar como si fuera FIFA. Sí, a puro centro, ¿no? Llevan 3 defensas, 2 centrocampos y 4 delanteros, yo creo. Es que Brasil está dotadísimo de delanteros, güey, también. Que nos echen paro. Pues de hecho, Brasil no tiene buenos laterales desde que pues, ya se retiró Marcelo y... No se retiró, bueno, sigue jugando. Se retiró de la selección. Y desde que Dani pues bajó de nivel también. Puta. Pero la verdad eran de los mejores laterales de la historia de Brasil, ¿no? Yo creo que de todos los laterales, dime uno que no sea mejor que Marcelo. Pues entre ellos nada más yo metería a Roberto Carlos, a Cafú. Brasileños, lo mismo. Sí, brasileños. Pero ya de ahí no ha dado ni otro... Brasil no ha dado otro lateral así muy bueno como ellos. Y creo que no va a haber en mucho tiempo. ¿Quién sabe? Es que Brasil lleva... Siempre saca estrellas. De hecho estaba viendo un video de un señor, güey, un ruco, que es brasileño. Y en TikTok anda sin playera bien mamado el pinche ruquito. Un pinche ruquito chiquito, güey. No mames, le pega bien de huevos al balón. Y dije, ¿qué es este güey? ¿De dónde es o qué? Y empecé a ver los comentarios. Y, tenía que ser brasileño. Güey, esos güeyes ya lo traen, güey. Y pues para mí también la selección que, pues la favorita, yo creo que sí es Brasil. Y como él dice, Francia, pero pues ahorita Francia está mal con los lesionados. Aparte, como dices, las maldiciones, que el que queda campeón en la anterior no queda en la nueva. De hecho, queda eliminado en la fase de grupos, ¿no? Sí, espero y no. Pues ojalá y no. Es que también con tantos lesionados... Si México llega a pasar como segundo, espero. Y si Francia no pase como segundo. Sí, es cierto, porque es rival directo, ¿no? Sí, es cierto, si pasa. Bueno, si pasa como primero Francia y México pasa como segundo. Yo creo que ahí... Yo creo que no pasa ni Francia como primero, ni México no pasa ni de creo que ni de tercero, güey. Yo solo espero que Dinamarca quede como primero y México como segundo. Oye, estaría bueno, ¿no? Argentina, Francia. Francia sí pasa. Yo creo Oye, que estaría sí pasa. bueno, güey, que Francia quedara como segundo, Argentina obviamente en primero y México en segundo. Deja todo eso, se va a volver a pasar la semifinal de la Copa Mundial anterior. ¿Cuál? Argentina, Francia. Sí. Y bueno, es que también, yo creo que ahí sí ya, hasta ahí llega Francia, güey. Yo veo muy fuerte a Argentina, güey. Sí. Con un chingo de hambre, güey. Pero sigue teniendo Messi dependencia, para mi gusto. Porque Messi es el quien te controla todavía en el juego. No finiquita a lo mejor todas las jugadas, pero por ejemplo en la Copa América, de los 11 goles me parece que tuvo Argentina en la Copa, o 13, Messi tuvo que ver en 9 u 11 goles, algo así. Sea en asistencia o un gol. Ajá, sí. O sea... Contribuyó al gol. Al gol, exacto. Pero yo pondría ahí, güey, y yo siempre lo pongo a Di María, güey. En la selección, cuando se necesita, güey, alguien de confianza, alguien que haga las cosas, Di María es el que al final... Lesión. Ese güey siempre viene de lesión. Ese güey siempre está lesionado. Ya está en una edad en la que la lesión sí la tiene que respetar. Ahorita yo no le tengo mucha fe. Me tengo más fe a Messi y a Lautaro. A mí Lautaro casi no, bueno, a mí no me gusta mucho, no me llena todavía. Dime otro centro delantero. No, el Pipita Higuaín. Ese güey ya está retirado.
No, pues sí, no, ese es el único. Garnacho. No, bueno, es El bueno, jovencito nada más para llevarlo para que agarre experiencia. Exacto, para que agarre experiencia Ponerlo porque sí es bueno. con Arabia. Mm, Y a ver qué se hace. Porque lo poco que se ha visto en el Manchester United es de los mejorcillos, güey, en los últimos partidos. De hecho, él en el último minuto, ya el Salvó. minuto de compensación, metió el gol del gane, güey. Contra el West Ham. Que de hecho celebra como Messi, como Cristiano, quitándose la playera. Ujú. Y la neta estuvo chida eso, güey. Pero, o sea, realmente hombre por hombre, hay muchas selecciones mejores que Argentina. Hombre por hombre. Ah, sí, individualmente. Pero ahorita la verdad el grupo yo lo veo muy fuerte y con un chingo de hambre para ser campeones. Aparte hay muchos que los ponen como campeones, muchas estadísticas, muchos pronósticos, güey. Casi la mayoría pone a Argentina como campeón. Dios bendito, ojalá y no. A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tú hasta dónde crees, sinceramente, hasta dónde crees que llegue la selección de México? A cuartos, sí llega a cuartos. Sí pasa de la fase de grupos. No, a octavos. Ah, sí, octavos. ¿A cuartos? Pasa el Ojalá, quinto partido, ojalá. No, a octavos. ¿Crees? A ver. ¿Por qué? Ujú. Porque estadísticamente hablando, México no ha perdido el primer partido. O sea, siempre lo empata, o lo ha lo ganado. Pues la mayoría lo empata, güey. La mayoría lo empata y otros que lo gana, pero... O sea, el primer partido es el clave porque obviamente vamos con nuestro rival directo por la segunda posición. Ujú. Pero yo digo que si le andamos ahí peleando contra Polonia. Contra Argentina... Nah, no hay nada que hacer. Le calculo un 3-1 favor a Argentina. No vamos a meter ni las Bueno, al manos. menos vamos a meter gol, güey. Sí. Pero no vamos a meter ni las manos. Vamos a echarnos todos para atrás y al contraataque, yo creo. Si le vamos a jugar a tú por tú, va a ser una tontería. Y contra Arabia, pues... Pues, ¿qué te puedo decir? Que a Arabia si le ganamos. A ver, para mí, yo la verdad lo veo muy, muy, muy cabrón que pasemos porque, ten en cuenta esto. Primero nos toca contra Polonia. Sí. Ese partido, No tenemos Lo- que ganar. pero supongamos que lo empatamos, porque es lo más probable que pase. Lo empatamos. Luego nos toca contra Argentina, y Argentina yo siento que ahí sí nos gana, güey. Sí. Y contra Arabia, nosotros pues le ganamos. Ahora, Tenemos 4 puntos. Pero hay también que tener en consideración que Polonia va a hacer lo mismo. Empata con nosotros, ahí nos dividimos los puntos. Contra Arabia, le gana Arabia. Y contra Argentina pierde, igual 4 puntos. Aquí lo importante la diferencia de goles. es la diferencia de goles. Y a lo mejor ahí México queda eliminado. ¿Por qué? Porque México es mejor selección que Polonia, sí. Pero Polonia tiene un centro delantero que es 100 veces mejor que cualquier delantero que esté ahorita en México. México no tiene delanteros, güey. No. Entonces, yo No creo que tiene equipo. no tiene equipo para empezar. Pero en delanteros estamos. ¿Qué delantero bueno que esté? Que esté. No que pudo haber llegado. No, que esté. Realmente dices, este güey va a meter goles. Henry Martin tuvo una buena temporada. Y estuvo bien. Y tuvo hambre. Pero en la selección, ¿cuándo ha hecho? Ni en los amistosos mete goles. No. Fue un estronco, güey. No, mames. No, otro pendejo. La neta, ese güey está peor que Henry, güey. Al principio, cuando empezó a jugar con la selección, empezó muy bien. Pero poco a poco se fue. Aparte viene de lesión, güey, también. De lesión. El otro caso, güey, Raúl, güey. Raúl, la neta, no está ni para jugar, güey. No puede ni entrenar, a lo mejor 10 minutos, 20 minutos que te dé y no te los da muy buenos. No. Si estuviera al nivel cuando estaba en el Wolves, que estaba a tope, güey. Ahí sí, no. Sí. Güey, ahí sí, para que veas, tengamos un centro delantero. Bueno. Ni siquiera hablaríamos de centro delantero. Ya sería él el titular, sin duda. Y los suplentes, los que sean, güey. Pero ahorita, la verdad, Raúl. Y en este partido último contra. No me acuerdo contra quién fue. Contra Suiza. Contra Suiza. Suecia. Contra Suecia de Zlatan, que ya no está. La verdad no se vio, güey. Antes bajaba, recuperaba, pedía la pelota, porque él siempre ha sido muy buen poste. Sí. Pásamela, te la regreso y corro, para que me la regreses otra vez, para que me la devuelvas. Ahorita, güey, estaba arriba, güey, no corría. No recuperaba. Nada, no recuperaba. Antes era bien perro. Después de su lesión, güey, todo valió madre, güey. Todo se derrumbó, güey. Dentro de mí. La verdad, para mí yo cuando vi su nivel que tenía en los Wolves, yo dije, no, este cabrón la va a armar en el Mundial y ojalá llegue con este nivel. Wolves. Güey, era creo que tercer lugar goleador de esa liga, o que es la liga más
pues más competitiva de todo el mundo, No, la ya sé, Premier League, güey. ya sé. Ser tercer lugar está muy Lo cabrón, güey. que decía era, vuelves. Bueno, los Wolves. Wolves, los lobos, lobos amarillos. Los lobos, wow. No, está la no mames. Aún, ¿no? Au. No, la neta ahí sí cuando estaba en el Wolves, en el Wolverhampton, chinga, para que no digas nada. Ahí sí tenía un nivel muy cabrón, güey, cuando estaba en su... No digo que no, pero después de la No, después de su lesión. Pues, no. Y luego esta lesión que tuvo sinusitis o no sé cómo No se llama. sé. No sé cómo se llama esa pinche Me dio lesión. diarrea. Ahí sí estuvo de la chingada, güey. Ahí sí ya. Te digo que ahorita ni siquiera corre. No recupera balones. Y pues a quién metes de centro delantero si tu mejor delantero, que No lo tampoco llevas. es como el gran delantero, ¿verdad? Tampoco. Pues de los Pero que de los llevas, de los 4 es el mejorcillo para mí. Pues sí, es el mejorcito, aunque tampoco estaba como, nos vas a... Si iba el Bebote, si iba, tampoco era como, sí nos vamos a salvar y vamos a ganar el mundial o vamos a pasar al quinto partido. Pero podemos No, hacer algo tampoco. más. Pero pues un golecito, ahorita es que no hay quien meta goles. Esa es la cuestión. Sí. Chucky. Chicharito. No. Yo veo mejor al Bebote que a Chicharito. Sí. Por Que tal edad. vez yo lo hubiera llevado a Chicharito, tal vez. Yo sí lo hubiese llevado. Yo creo que hubiera llevado, es que son nada más 3, güey. Pero por experiencia. Chicharito, el Bebote y Henry, por su momento, porque lo tienes que llevar. A lo que es Raúl y Funes Tronco, no tiene nada que hacer ahí. No, Funes muerto no. Funes muerto. A ver, esta pregunta va acorde a lo que estamos platicando. ¿Quién falta en la selección mexicana y quién sobra? Faltan un chingo. A ver, dime unos. Falta Acevedo como puerta. Y de ahí sobra Talavera, sobra Ochoa. A mi gusto, Ochoa. Tú como eres americanista y se la mamas, que no sé No, qué. no, porque a mi mira, gusto. a nosotros nos costó el campeonato que estuviera Ochoa. Pero yo la verdad, no porque sea americanista, pero yo llevaría a Acevedo, claro, sí, obviamente. Pero yo lo pongo como... Pero es que no puedes poner a alguien de titular cuando no tiene la experiencia y jamás ha sido titular en un partido oficial. Dime un partido que haya sido oficial Acevedo, güey. No digo que no, pero ¿cómo empezó entonces también Ochoa? Siendo banca, llevándolo como tercero o segundo portero. Pues sí, pero contempla que Acevedo ya no tiene 20, ya no tiene 18. No, pero lo vas preparando. Es que también al Tata no le importa porque sabe que después de este mundial se va a la chingada de la selección mexicana. A este güey ya no le importa el proceso. Pero si realmente le importara, llevas a Acevedo como tercero, segundo portero. Ahí lo que tú quieras. Para mí, el Cota y Ochoa, para mí son los que sobran. Para mí Ochoa no. Yo sigo... En el América la verdad ya sobra. Ahí sí, para que veas, yo pondría a Oscar Jiménez, que es el... Ni idea quién sea. Sí lo conoces, güey. No, el güey. suplente. El que se parece a Ochoa. Ese güey es muy buen portero. A lo mejor pueden... Bueno, han llegado rumores que van a comprar a otro. Pero pues yo pondría a él porque él es seguro, él es buen portero. Y a Ochoa la verdad ya le daba las gracias, que se vaya a la MLS y bye. Pero en la selección, la verdad, Ochoa siempre, nunca ha fallado, güey. En los mundiales siempre ha sido muy bueno. Ya está muy viejo para mí. Sí, yo creo que para mí este es su último mundial. Y Dios ojalá. bendito, No, sí. ya no da para otro, güey. Sí, da 41 años. No, llevaron ya ahorita. no. Ahorita llevaron a Tala con 40 años. Sí, güey. Eso Es sí. el más veterano de todo el mundial. Si te das cuenta, bueno, estaba viendo una estadística que México es la selección que lleva a los porteros más viejos. Talavera con 40, Ochoa con 38, me parece, 37. Y Cota con 36, ¿no? No llevaron ni un solo joven. Ahí, para que veas, hizo falta que quitaran a Talavera y pusieran a Acevedo. Lo llevas para que agarre experiencia. Termina el mundial, haya pasado lo que haya pasado, y lo empiezas a llamar, Es que nada más es este mundial porque para el otro ya no va a dar. ¿Quién? Acevedo. No, sí, pues Ya no es da. el futuro. ¿Qué otro es el futuro de portero de mexicano? Pero ya está viejo Acevedo. No, tiene 26, ¿no? 27. No está viejo. Para ser portero, para 2 mundiales más y da. Dos mundiales, ¿no? Este y otro. No, Sí. 26, 27, 28, 29. A los 30 y a los 34 es una buena edad. Un portero de Para los mí ya 34. están muy viejos. ¿Qué otro pondrías? Pues que no hay. Pues por eso. Revivan a Jorge Campos.
O sea, te puede hacer mejores Porque cosas. el que estaba muy sonado y que iba a ser muy buen portero y que no sé qué, el de Cruz Azul, güey. No me acuerdo cómo se llama. No, ¿Cómo se llama ese güey? No, tampoco, no me acuerdo. Y el de Chivas, güey, el que se fue al Porto y también que muy chingón y... No, es que Puertos ahorita no. Pero sí sabes de quién hablo, ¿no? Sí. De que era de los Tiburones. Y después se fue a Cruz Azul. Ya me estoy confundiendo. No, que era de Tiburones y que es muy bueno, güey. Y después se fue a Cruz Azul. Corona creo que se lesionó o algo así. Ajá. Y él se puso de titular, pero valió pa' pura madre, güey. Estuvo bien pendejo. Y también el que estuvo, que era de Chivas, también un morrillo, y que se fue al Porto. Cuando todos los mexicanos se iban al Porto, cuando la Jun y Tecatito y no sé quién más, se fueron allá al Porto. Ese portero también se fue al Porto, pero también valió madre y creo que se regresó otra vez a Chivas y también sin pena ni gloria. O sea, realmente porteros jóvenes no tenemos, o sea, jóvenes. Sí, sí, Porque aquí siempre decimos el caso del de Tigres que era del América. ¿Cómo se llama? Córdoba, güey. Avísame, el mejor jugador que tuvo el América en su momento. No mames, va a catar la verga ese puto. Bueno. En su momento Ya ni me fue acuerdo de lo qué te iba a mejor. decir, güey. No sé, me sacaste ese pinche tema. Que lo que pasa en México, que le Ah, dan que los mucho... inflan. No. Bueno, aparte, le dan mucho chance a los chavos y dicen, no, es que ya va a despegar y ya va a despegar. Cuando tienes 24, 25 años, Acevedo lo tratan como si fuera un chavito. Y ya no es un chavito. Córdoba decía, no, es que es el futuro de México. Y el futuro. Ya tenía 24, 25 años. Cuando Y no realmente más en las selecciones nada. grandes, güey, Es a cuando los eres un 18. futuro, un joven promesa, tienes 18 años, 19, 20. Ya tienes 21, ya tienes que estar consagrado, güey. Pedri, Gavi, Mbappé en su Exactamente. momento. Y aquí en México tienes 24 y sigues siendo la joven promesa y no es cierto, güey. Lo malo es que no los debutan jóvenes y si los debutan nada más es como 10 minutos y no te vuelvo a meter en la vida, güey. Por eso nos dijeron que somos la selección de las momias. Pues sí. De hecho sí. Ahí está. Bueno, ¿quién más hace falta? Para mí sobra HH, güey. A lo mejor banca. A lo mejor si acaso por la experiencia junto con Guardado, que Guardado a lo mejor sí ese güey, sí por la experiencia. Pero de titulares, güey, yo no pondría ninguno de ellos dos, güey. Están lentos, malos. Yo iba conforme a las alineaciones, por ejemplo, laterales. Yo llevo a Mozo. Pero es que no ha tenido minutos, güey. ¿Cómo llevas a alguien que no tiene minutos? Por eso, o sea, para mí sobra el... ¿Cómo se llama ese pendejo? El Jorge Sánchez. A mí no me gusta, a mí en lo Sí, particular. sí, a mí tampoco. Yo soy americanista, pero no me gusta mucho, la verdad. Tampoco me gusta. O sea, porque no sabe centrar y tampoco sabe defender. Entonces, Y es muy tienes tronco, güey. tienes dos funciones específicas para ser lateral. Y no las cumple. Centras y defiendes. O una de esas. Porque ya no... Ataca mejor de lo que defiende, eso sí. Pero, Y no ataca muy bien, que digamos. pero Güey. para comparación con Mozo te da centros exquisitos. Pero mira, si en Chivas, que es Chivas, güey, o sea, no te estoy diciendo es Tigres o Monterrey o Pachuca. ¿Cómo lució con Pumas? Pero si no es... en Pumas, pero si ahorita, en la actualidad... Pero Es que porque eso es lo venía malo, güey. Pero es que venía de... Tienes que llamar a los mejores en el momento. El fútbol es de momentos. Pero es que porque se lesionó y Chivas ya no le quiso dar minutos. O sea, no le dio minutos cuando ya estaba... Pero si ya no... Es que si no trae ritmo, es como lo que pasa con la defensa. ¿A quién pondrías tú? Pues le das minutos en la selección, ahí va a agarrar y a lo mejor en Pero Chivas... es lo que pasa con Raúl. Es lo que dicen, no, pues es que ahí lo recuperamos, en el Mundial lo recuperamos. No, ahí tienen que llegar con todo y en el primer partido rajarse la madre, no. Es que vemos si en el segundo partido ya está. No, con todo desde el inicio. sí. Porque nada más son 3 partidos. Fuera un torneo largo, pues sí, llévalo y pues que poco a poco vaya agarrando. Pero pues Mozo no trae ritmo, güey. No ha jugado. Todo eso le cuesta. Y es buen jugador. Cuando salió de Pumas, güey, ahí sí para que veas, tenía que ser a lo mejor hasta titular, güey. Pero es que porque era muy bueno. Pero es que cuando incluso estaba con Pumas y estaba lo de la selección, jamás lo llamaron. No. Es que le vale madre. Ese güey ni siquiera se daba cuenta de los jugadores. Ese güey andaba en Argentina y... A ver, ¿quiénes son los que siempre llamamos? Estos. Pues, vamos a llamar. Me sigue sorprendiendo que sigan llamando a Gallardo, güey. Y lo peor es que hace 2 partidos... Mete gol, güey. No, Funes Tronco mete gol, güey. ahorita Antuna mete gol, güey, creo, no sé, güey. De hecho, Gallardo ahorita está recuperando, no su mejor nivel, pero sí está subiendo ahorita su nivel. Pero dime, ¿qué lateral izquierdo lleva? No me vayas a decir que Luis Fuentes.
¿Crees que es mejor Chingas Gallardo a tu que Luis madre. Fuentes? Sí, güey. No sé, güey. Todavía Luis Fuentes no te puede atacar, pero te defiende bien. Pero a lo mejor para las funciones que lo que quiere Tata, le va más Gallardo porque ataca más. No defiende. No, y aparte, es el que más ha ocupado. Es creo que el único que ha ocupado casi todos los partidos. Pero dime, ¿quién más se lleva de lateral por izquierda? Es que realmente no, pues no hay. Del otro lado, sí hay más. ¿Quién? Está Kevin Álvarez, ¿no? Kevin Álvarez. Ese sí lo llevo. Ese sí ya lo llevó. Y sí. Pero no va a ser titular porque, bueno, no sé, güey, ya la neta no sé. Le da preferencia a los europeos. Pero aparte de eso, güey, en selección, Kevin Álvarez no es tan bueno. Siempre le anda regando, güey. Pero porque a lo mejor el Tata le pide algo en específico y él a lo mejor quiere su estilo de juego y por eso la llega a cagar. Es que realmente no hay jugadores. Dime uno que. O a lo mejor sí hay uno o dos. Pero realmente en una selección deben de haber 5 o 6 que estén bien. Cracks no tenemos ni uno, güey. Dime un crack que tengamos. Así, crack. Pues el Chucky solamente, pero nada Pero así, más. crack, pues tampoco así. Es el mejorcillo. Sí. Él y Edson Álvarez. Edson. Pero, ¿qué crees, güey? Yo escuché el rumor de que a lo mejor no iba a ser titular. Y dije, no, Edson Álvarez. Y dije, ¿cómo no va a ser titular? ¿Sabes por qué no va a ser titular? Van a poner a mi Mariana. No más. Al Israel Reyes. Que creo que ya está a nada de ser del América, güey. No, es que es bueno ese cabrón, ¿eh? Sí, pero ahí los nerfean bien feo, güey. Es que les pesa la camiseta, güey. ¿Qué les va a pesar Lo que esa pasa, chingadera? güey, sí, lo que pasa en Chivas, güey. Llegan bien cabrones, güey, llegan a Chivas y valen pues a lo mejor hay pedos ahí interinos que no sabemos, pero no creo que sea por el peso de la playera. Sí, güey, porque la presión es diferente. Mucho más cabrona, güey. Sí, la presión es diferente, pero obviamente, por ejemplo, ahorita un salto de Israel Reyes de Puebla, que es la plantilla más barata, a una plantilla de las más caras, que tienes jugadores muchísimo más completos, sí. Tienes más deportividad ahí, más competencia interna. Eso debería de levantarlos, ¿no? Por los levanta, obvio que los va a levantar. ¿Cómo los va a bajonear eso? Es que a veces es el problema. Porque es mexicano ese güey. A veces es el problema de los mexicanos, de los jugadores mexicanos. Que dices, es que Peralta. Tengo... no, obviamente hay puntuales donde esos güeyes pues sí destacaron. Pero la mayoría de los mexicanos dice, tengo que competir contra este extranjero. Y este güey pues ya es titular. Y a mí no me van a meter. Pinche mentalidad de mexicano es de yo tengo que ser bien eso, chingón. Así debería de ser, güey. No, pues así es. Por eso algunos no, ya ves... Porque les gusta el chupe. También. Ya viste mi Peña, güey. Ese sí le entraba, pero sabroso. Mi Judith Peña, güey. Sí. Pero mira, de laterales derechos está cubierto. Hasta cierto punto está cubierto. En ninguna posición, cierto, algunas, güey, hay, sí ya están marcados de este es titular y no hay ni cómo moverle porque es el mejor. Uh-huh. Hay la mayoría, como en lateral derecho, donde se puede variar y realmente no va a haber un cambio significativo. Pones a Kevin Álvarez o pones al del Ajax, a Jorge Sánchez. Pues realmente no creo que haya mucha diferencia. Los dos no están muy bien. Uno porque pues, para mí es medio tronco Jorge Sánchez. Y el otro porque está chavo y todavía no le... Busca agarrar más experiencia. Sí, cagar experiencia. Este mundial es de trámite para el 2026, güey. Sí, que es el de México. Por eso. Pero bueno, lo que te decía de Edson Álvarez, güey. Que hay el rumor, o yo escuché el rumor de que no iba a ser titular en la selección. Es el pinche pollo del Tata. ¿Quién va a poner? A Luis Romo. Ahí te va, güey. Los últimos 6 meses, o sea, los últimos 9 u 8 partidos, no recuerdo cuántos, solo en uno ha sido titular Edson Álvarez. Cuando yo vi esa estadística, ahí sí me empecé a preocupar, dije, ¿cómo cabrón en uno nada más, güey? De 8 o 9 partidos. No sé, no lo guardas tanto, no lo guardas 6 meses, güey, o sea, si lo empiezas a probar. En este último partido ni siquiera lo metió, o sea, ni de cambio. También tiene ahí tratado con el equipo y decirle, ¿sabes qué? No me lo puedes ocupar mucho porque tenemos competencias y es. Eso sí puede ser. Pero si no metes si a tu jugador, uno de los mejores o el segundo mejor, lo metes una vez en 9 partidos, güey. Puede ser que contra Polonia
no aparezca en la lista de los 11, güey. Y ahí sí dices, de por sí no tenemos buenos jugadores. Y los mejorcillos no los metes. Pero es que Polonia tiene un juego muy rápido. Pero, Edson no va a parar pero eso. Edson está acostumbrado. En Holanda los juegos son muy rápidos. Él ya está acostumbrado, no sigo güey. la liga. Yo sí. Entonces, De por sí, ¿por qué son muy rápidos? Porque esa liga es una liga de pruebas, una liga de nuevos talentos. Y los nuevos talentos son chavos. Y pues esos güeyes van con todo, son súper rápidos. a Ahí lo salen mejor- a casi lo mejor todos. pon a Eric. Eric, yo creo que lo va. Bueno, para mí, yo pondría a los dos como contenciones. Pondría Dos pivotes. dos pivotes, obviamente uno, Edson Álvarez es más defensivo y Eric que suba un poquito más, que se acompañen. En la defensa central, ¿tú a quién pondrías? Es que obvio. Está cabrón, güey. Johan Vázquez y Cerza Montes y ya. Pero mira, ahí te va otra. Yo también, para mí es la defensa, pues la mejor que tenemos. Esa y faltaría mi Israel Reyes. Este güey con tu Israel Reyes. Obi, Con tu Mariana. güey, fue el único que quiso enfrentarle bien y meter manos contra el América en esa pinche golita. Sí, güey. Fue el único que se le Por veía eso, con mira, huevos. véngase para acá, esos nos gustan, güey. Esos Sí, jugadores les nos gustan con huevos. Así, güey, pues sí. Pues sí. Ahí te va. Me dijiste de los defensas centrales, Johan Johan y César Montes. César Montes, sí, güey. Johan, güey, no sé si yo lo pondría, güey. porque está en segunda. No. No tiene actividad, no lo meten, güey, a jugar. Bueno, entonces Israel Reyes pones No, a pero ese Johan. güey ya no está, ese güey ni lo llamaron. No, por eso, o sea, es el que... Es a que ahí es mí el me problema. falta. Ahí es el problema. Yo por mí pondría a los dos si tuvieran juegos y todo. Si no se hubiera ido a Europa y estuviera aquí en México, pues yo los pondría porque para mí son los mejores, son jóvenes, son altos, van bien por arriba. Bueno, Les Johan falta también no un está poco tan de... joven. Bueno, más que Moreno, güey. Ah, sí. Otra pinche momia. Pero por el momento de que no juega, es que el jugador que no juega no está bien, aunque sea muy bueno, no está bien, güey. Y tampoco son como ¿Prefieres, los grandes. ¿Prefieres poner a Moreno en lugar de Johan, que también no tuvo muchos minutos en Monterrey y era banca? ¿O quién prefieres, al del América? Ah, Emilio Lara. No es cierto. Ah, pues Emilio Lara no me va mal para lateral, ¿eh? Pero ¿es No, mexicano? sí, güey. Ah. De hecho, lo habían llamado, pero lo cortaron desde antes. Ese güey todavía sí sirve mucho como Eh, lateral derecho. le falta, güey. Yo creo que este no era su mundial todavía. Araujo. Chingas a tu madre. Ándale, si perro, decías- ese cabrón, güey. No, mames. ¿Pondrías a Araujo, güey? Yo ni de pedo pongo a ese cabrón, güey. O sea, yo por momento a lo mejor pongo a Moreno. Juego con 3 defensas: Montes, Gallardo y No, Jorge mames. Sánchez. Y a la chingada que venga Messi de María Lautaro. Y vénganse, ¿no? Ah, no, güey, Araujo, sí, la neta no sé ni qué hace ahí, No, cabrón. no, En ni el sé. América tampoco brilló. Hubo un momento cuando el América estaba bien que no se veía tan mal, güey. Pero porque el América estaba muy bien. Pero arriba, abajo siempre ha tenido problemas. Yo la verdad no lo llevaría, yo no lo hubiera llevado. También Pero sobra. aquí el problema es, a lo mejor yo pondría a Moreno, güey. No sé, a lo mejor lo pondría de prueba, güey. Al primero que la cague, los intercambio, güey, entre ellos dos. Porque, te digo, no ha tenido actividad. Johan sí güey. va. Sí, Pero sí, sí. para mí serían esos dos titulares, aunque No va a poner a Araujo y a... No, Araujo no lo pone, ¿No? no. Bueno, va a poner entonces a A Moreno Montes. y a Montes. Ya, a Moreno ya, ajá. Ah, Por eso. sí, sí, sí. Sí, güey, porque necesita alguien de experiencia ahí. Y va a poner, bueno, es que también está Gallardo. Puta defensa de Monterrey, cabrón. Y fue de las más goleadas. Y sí, güey. ¿Y de medios a quién pondrías? Yo juego con un 4-3-3, con un pivote y 2 centrocampos Ujú. liberales. Mi pivote, obviamente Edson Álvarez. De recambio, mi Mariana. Ese güey ya no va, güey. Es que no, pero me faltaría. Tu Ah, pregunta es ¿quién falta? ¿Quién falta? y ¿Quién falta? sobra? Falta el Mariana, güey. Falta como defensa o como pivote. Pero pues de recambio realmente, si Edson no se lesiona o pasa algo, no pero lo cambias, güey. Pero o sea. de recambio a lo mejor con partidos ya de trámite como con Arabia, para que agarre experiencia, saber qué es, Pero te digo qué es que jugar en un mundial. Son 3 partidos, güey. Partidos de trámite no hay, porque ese partido, güey, lo tienes que ganar con goleada. Se va a ganar. ¿Sabes algo muy importante? Algo que nos va a convenir. Es más, ni juegas con pivote, juegas con un centrocampo como falso 9 y tu delantero. Para si quieres golear, juegas así, con todo.
algo muy importante, güey, es que el primer partido, el primer... debut. No. El segundo partido más bien es el de Polonia contra Arabia Saudita. Y ahí tienes que checar con Ahí, exactamente, o sea, a México le toca cerrar contra Arabia. Entonces tú ya sabes el resultado que tuvo Polonia contra Arabia, ya sabes cuántos goles te hacen falta. Por eso. Cuando es al revés, pues no sabes, y si metes 3 dices, pues ya chingué. Pero llega Polonia y dice, necesito 4 y mete 4, güey. O sea, nosotros ahí la llevamos de ganancia, güey. Por eso, pero a lo que me refiero, ya dependiendo cómo quede el partido, Sí, para sí, mí sí. llevaría a Israel Mariana. Reyes. Pues para ya que vaya probando, que es jugar en un mundial, tener esa presión y todo. Pero es lo que te digo, pero al Tata no le interesa, güey. Eso No, güey, ya se va a la verga y sé. ya. Porque sí, llevas a chavos, siempre es bueno llevar a chavos, aunque los metas unos cuantos minutitos, pero es la experiencia de ya fui a un mundial, ya sé lo que es la presión de un mundial, ya sé lo que es estar en otro país, ya sé lo que es que el estadio esté lleno de gente. Contra Argentina, güey, va a ser un 60 Argentina, 40 México, güey. Son las aficiones que más personas va a llevar. Y un poquito, bueno, está en primer lugar Argentina y en segundo lugar México. Entonces el estadio de hecho lo cambiaron, güey, porque iba a ser otro más chiquito, pero como vieron que empezaron a comprar un chingo de boletos los argentinos y un chingo de boletos los de México, decidieron meterlos al estadio creo con más capacidad, güey. Entonces ese estadio va a estar hasta la madre a reventar, güey. Va a ser yo creo que sí un 60% de argentinos y un 40% de mexicanos. Entonces esa presión para los jóvenes que apenas vienen surgiendo, pues sí les hace falta estar ahí, güey. Aunque sea en la banca, güey. Unos 5 minutos al final, pero la presión ya se la saben. Ya el siguiente mundial ya van a lo mejor de titulares, güey. Pero ya saben cómo es vivir un mundial. Exacto. Pero eso hizo falta, güey. Ahora, en mis otros dos centrocampos, para mí faltaría Eric Lira. ¿Ese es un 10? Del Cruz Azul, salido de Pumas. Ah, ya. Uno chaparrito. ¿Crees? Es bueno, güey, es bueno. Junto con Charlie González. Ese sí está, ¿no? Ese sí está. Charlie pero González. Charlie González junto con Eric Lira. Los dos chaparritos. Eric Lira es más participativo que Charlie. Charlie es como que más de lo que más de juego. Uh-huh. Y el otro es más dinamismo, que es lo que queremos con Argentina y contra Polonia. Me vas a poner a Luis Romo, que no corre ni su puta madre. Es que nos hace falta también eso, porque la selección ya Es está lenta, grandecita, güey. Sí, Ahora, sí. vayan a poner el pinche HH, que ese cabrón ya está Está retirado. pero lentísimo, Sí, cabrón. güey. Tiene buen toque, tiene buen, Sí, eso no se le va a buen quitar pase, nunca. buen tiro, lo que tú quieras, pero necesitamos Pero es muy gente. lento, güey. Tenemos gente ahorita que corra. Recibe el balón, siempre hace esa, güey. Recibe el balón de espaldas, se quiere dar la vuelta y lo hace con una pinche lentitud, güey. Se da la vuelta y llega el contrario y se la quita, güey. Y es contragolpe, güey. Díganle que no por ser guapo ya va a ser mejor. Sí, no, es que ese güey va a tirar rastro a Qatar, güey. Sí, güey. A ver, los medios que van a ir es Herrera, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez. Ese Carlos Rodríguez a mí no me gusta, güey. Pues Charlie González, baboso. El Charlie a mí no me gusta, güey. ¿Estás bien de la cabeza? El morrillo, ¿no? Bueno, que tiene cara de morrillo. Ajá, chaparrito. No, güey. A mí sí. En selección- de los mejores. Yo nunca he visto que haga algo en selección, No güey. mames, güey. Tú estás perdido de todo. Luis Romo, Un pinche viejo. Mi viejo está joven. Está joven, ¿no? Pero no corre. Tiene buen pase. ese igual que güey el creo que HH. fue titular en este último partido, ¿no? Estuvo ahí. No, no lo vi, estaba ¿No en lo la viste? escuela. Ah. Y Eric Sánchez, Eric Gutiérrez y Luis Chávez. Ese Eric Gutiérrez juega bien en su equipo. Pero en la solamente, selección no, güey. Ay, cabrón. Lo de muchos equipos siempre pasa eso. Luis Chávez, Luis Chávez. no lo conozco. Pero sí. Es que no hay realmente jugadores que digas, güey, este es muy bueno. Son- Andrés Guardado, pero también ya está viejo. Pero ese yo lo metería Yo en lo partidos claves y en momentos claves, güey. Yo lo meto como de titular, que toque, que juegue, nada más primer tiempo y al segundo ya un chavito. En todos los partidos. Sí. Para no fundirlo. Ah, no, porque no te aguanta un partido completo. De hecho, en su equipo, juega un partido sí completo, lo juega. Pero juega Sí. un partido sí y un partido no. Sí, por eso estoy diciendo, o sea... O sea, le dan su ponerlo- descanso. ponerlo Pero a ver, así. si le tienes que dar un descanso de un partido, ¿a cuál lo metes contra Polonia? ¿Contra Argentina lo descansas? No, No, lo meto con Argentina. Y ya, si Dios quiere y los resultados se dan, en los octavos.
Contra Dinamarca, Dios bendito quiera. Oye, a ver, en ese grupo, según la estadística, dice que si quedas campeón no pasas de la primera ronda. De los grupos. Pasa de grupo. Ajá. Entonces pasa Dinamarca y ¿qué otro pasa? Australia. No mames, los dos están pelados, güey. No, nos meten la güey. Dinamarca, no mames, estás pendejo. Viene con un jugador que venía casi de la muerte. Ah, sí, sí. Ese güey viene con todo, pero güey. viene jugando, vienes de los mejorcitos que tiene el Man U. De hecho, sí, güey. Eriksen viene jugando bien. También tiene otros nombres, pero la verdad no conozco mucho. Salucita. A Qatar se ha dicho. En delanteros, ¿a quién pones? Obviamente Chucky. Nuestra estrella Chucky. Del otro lado, Alexis Vega. no hay otra, güey. Y de delantero, ¿a quién pones, güey? Pues ya habíamos hablado de ese tema. Sobra Funes Muerto. Sobra Raúl. Falta Chícharo. Falta el Bebote. Ajá. Y ya. Pero pues de delantero, con esos que tenemos. Ajá, con esos que tenemos aquí en. Pondría Henry. Y es más, primer delantero para mí Henry, segundo Funes Muerto y al final Raúl. Sí, sí, sí. Y si no funciona. Es que. Yo la verdad. Y si no, te pongo Orbelín Pineda como falso 9. Hasta ese punto llegamos. Güey, pero ahorita estas selecciones pueden llevar a 2, 3 jugadores más. Ya pueden llevar a 26. Antes creo que eran 22, 23. Pueden llevar a 3. Pues sin pedos llevas a 4 delanteros, ¿no? O sea, si tienes más cupo, pues llevas a otro delantero más. Yo le doy más preferencia al centrocampo. Ahí pones otros 2, pero puedes llevar uno más. A lo mejor en defensa más, pero yo delanteros con 3 ya está bien. ¿Sí? Para mí. Pero para llevar al Bebote yo me llevo a 4, chingue su madre. Ah, no, pero es por que eso te digo. Es cuestión de sacar a uno y meter a otro. Pero no iba a sacar a nadie, güey. A Henry no lo saca nadie, güey. Porque no, por méritos propios, ¿no? Funes Muerto porque... Funes Muerto. porque el chorizo argentino, güey. Y Raúl, pues por, no sé, güey, lástima. No, por jerarquía. Pues ahí me vale madre, meto al pinche Bebote y sea lo que Dios quiera, güey. Oh, sí. Pero no lo llevó, le valió madre. Dijo, no, ni madre, yo no lo llevo, a ese güey no lo llevo. Y no lo llevó, y le valió madre. Pero sí, Henry yo lo pondría como titular. A expensas, si lo hace bien el primer partido, lo dejo otra vez como titular. Pero si no, la verdad yo lo cambio, güey. Por el que me digas, güey. Pero pues hay que probar. Que a lo mejor lo que hace es que pone a Henry en el primero, a Funes en el segundo y a Raúl en el tercero, ¿eh? Puede ser, güey. Siempre hacen mamadas en los mundiales, güey. Ahí está el Conejo Pérez, güey. Ahí está el Franco Villa, o ¿cómo se llama ese pendejo delantero, güey? Tito Villa. No, Tito Villa no, güey. Ese güey era argentino, ¿no? Bueno, otro naturalizado, de hecho. Sí. Pero no sé, Franco Villa creo que se llama. Franco Villa. Ese güey también fue a la selección y ni siquiera, güey. ¿Por qué? Porque era compadre del DT, güey. Como acá, el Funes Muerto. A ver, la siguiente pregunta. ¿Quién merece más ganar el Mundial? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Ustedes también pueden comentar. ¿Tú quién crees que lo merece más? Deja tus colores afuera, pero ¿quién lo merece más? Puta madre, pues para mí Cristiano Ronaldo porque es mi ídolo. Pero contemplando el nivel que tienen ahorita los dos y viendo cómo están jugando con sus equipos, también uno está jugando en una liga de élite y el otro está jugando en una de albañiles. Granjeros, papi. Albañiles, lo mismo. Sí, es diferente. A mi gusto yo quisiera que lo ganara CR7, pero viéndolo así estadísticamente o hablando futbolísticamente, como tú lo quieras llamar. Equipo, todo, sí, ¿no? Messi se lo merece más. Yo ahí sí difiero contigo. Yo obviamente quisiera que ganara Cristiano. Yo también, obvio. Pero siento méritos. Que se lo merece más, no tanto por el nivel que tienen ahorita, sino por yo me enfoco más en la carrera, porque a lo que se está viendo, pues es el último mundial de los dos. Ah, sí. A lo mejor Messi puede que llegue a jugar otro mundial, puede. Pero si no, se acaba sus carreras y hasta aquí es el último. De Cristiano Ronaldo es el último mundial, eso sí ya está casi claro. Y por carrera, yo creo que se lo merece más Cristiano Ronaldo.
Independientemente que su selección obviamente es más difícil que la gane que la Argentina, pero se lo merece más porque le ha sufrido más, güey. Porque a él le ha costado estar donde está, güey. Sí. Porque ha cambiado de equipo. Ese güey es literal un guerrero, güey. Alguien que no se conforma. Ese güey quiere más. Y ya ves lo que ahorita pasó con el Manchester. Todo lo que ya salió y todas las cosas que le hizo el Manchester United a Cristiano Ronaldo con su hija, con su hijo, que estuvo enfermo y todo eso. Entonces realmente él se ha esforzado un chingo. Todos sus compañeros que han hablado siempre dicen, es el primero y es el primero que llega y el último que se va. Y eso es todos los días, no es como de, pues hoy se dio el día libre. No, es todos los días. O sea, él se ha esforzado más. Para mí, por eso, él merece ser campeón del mundo. Es lo último que le hace falta. Sí, o sea... Que los dos se lo merecen, porque los dos son los más grandes en los últimos 20 años. Los dos se lo merecen. Obviamente uno tiene más posibilidades que otro. Messi obviamente lo tiene más fácil entre comillas, porque es una selección top 5. Y Portugal es una selección top 10, güey. Sí, tiene muchas individualidades Portugal, muchos nombres. En conjunto no. Pero como equipo no. Por ejemplo, Bernardo Silva, güey. Bueno, el que también baja, muy baja, que si le duele al equipo, Diogo Jota, de Liverpool. A mí ese delantero, yo solo lo he visto en la selección de Portugal. Y la verdad no la ha metido, pero no mete nada ese cabrón. Yo en el Liverpool sí tiene buen... O sea, en individualidades, como tú dices, Portugal tiene muy buen equipo, pero en conjunto verdad hasta no. Tiene más nombre que Argentina. Tiene más nombres. Pero en conjunto sí Argentina. Y aparte siempre es favorita. Argentina ya ha llegado a semifinales, ha llegado a la final. No se le ha dado. Pudo ganar la Copa... ¿Cómo se llama? ¿La Copa América? Pudo ganar la Copa América. Pero en ese partido, si lo analizas... la ganó la Copa América. Pero si analizas ese partido, Brasil fue muchísimo superior que Argentina, güey. Neymar, yo creo que Neymar va a ser de sus mejores mundiales, güey. Está en un buen momento. Y en esa copa, güey, estaba luciendo. Pero pues así es el fútbol, a veces no... Pues el mejor equipo no gana. Pero siempre está Argentina, siempre está ahí. Ya estuvo contra... ¿Sabes qué yo espero? Una... ¿Final? No. No. Bueno, también. Bueno, también un Argentina-Portugal que se puede dar, pero muy difícil que Portugal puede llegar a avanzar por todos los equipos que se puede llegar a enfrentar. Pero yo sí quiero un jugador estrella, que brille, así de la nada, que brille. O sea, Cualquier jugador que agarre y brille, que se luzca. Algo parecido como un James. Ándale. Que hasta le aplaudieron y como todo. Y este güey es un cabrón. ¿Crees que Courtois va a ser uno? No, digo, como Courtois en el 2018. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cualquier jugador así lo ficha el Madrid. Necesitamos a alguien. De hecho, ya necesitan un delantero, güey. Hablando de delanteros, güey. Benzema se pierde la Copa del Mundo. O sea, ya no es... Antes, en las noticias, habían salido que se perdía el primer partido. El primer partido de Francia. Pero no, ahora ya se dijo que pierde todo el Mundial, güey. Ya se perdió el Mundial. Ya es oficial. El Balón de Oro se pierde el Mundial. Otra maldición para Francia. Francia ya no lo gana, güey. Ya no creo que lo gane, güey. Y si lo gana, no mames, mis respetos para Francia, güey. Pero ya sin su delantero estrella, güey. Bueno, su delantero estrella es Mbappé. Bueno, delantero centro. Bueno. Porque sí, Mbappé es su estrella, pero delantero centro, yo la verdad sin él lo veo diferente. Los dos. Sí. Nkunku y Benzema. Sí, güey. Y yo la verdad lo veo difícil sin Benzema, yo lo veo muy difícil que gane. Sí, porque no vas a poner el pinche bailarín de Fortnite. Bueno, sí lo van a poner a lo mejor, pero no creo que la arme así como Benzema. Y Benzema aparte ahorita está en el mejor ¿Quién sabe momento? por qué puedes poner a Coman, que es del Bayern, como extremo izquierdo, Dembélé por extremo derecho y Mbappé como delantero centro? Y Mbappé como delantero centro también es un desgraciado. Sí, pero es que sí, su posición es del lado izquierdo, güey. Sí, pero en el PSG va turnando mucho con Neymar, con Messi como delantero centro. Ojalá y no pasen para que si nosotros llegamos a pasar como segundo lugar. Como segundo y Dinamarca como primero. Pero sí, y ahí que se enfrente contra Argentina. Ojalá eso sucede. Hablando de jugadores que salgan a la luz, que luzcan en este mundial. ¿Cuál crees que es la selección que va a ser el caballo negro? Yo ya tengo la mía.
Por muchos años se ha dicho Bélgica, pero Bélgica no No, ha dado Bélgica el no. nivel. A pesar de que Es su último mundial con sus estrellas, ¿eh? Sí, ya están todos viejos. Lukaku, De Bruyne, un chingo de otros. Y Hazard. ya, es el... No, bueno, Hazard. En su selección. Ah, sí bueno, muestra. ese sí muestra. Sí, Sí, muestra. sí. En el Madrid porque no le dan minutos, pero es otro tema. Pues como caballo negro. Aunque Bélgica no es caballo negro, porque Bélgica es de los... Es top 2 del mundo, güey. Siempre es top 1, top 2, güey. Entonces caballo negro no puede ser porque un Bueno, top 2 uno. siempre ha sido top 1, güey. Esos güey siempre están en el primer lugar del ranking, güey. Pinche Ahora. ranking vale pa' pura madre porque nunca ha hecho nada Bélgica, güey. Ni siquiera la Eurocopa la ha ganado, güey. No sé por qué siempre está en el segundo, en el primero y en el segundo lugar. Pues yo creo que Uruguay. En el grupo, Uruguay está en el grupo de Portugal. nuestro comandante. Sí, ya sé. ¿Quién pasa de primero ahí? ¿Quién Uruguay. gana? Uruguay como El partido Portugal-Uruguay lo gana Uruguay. primero. Sí. Eso, tiene que pasar eso. Yo la verdad no, güey. Yo creo que sí pasa Portugal como primero, güey. Si todo sale bien, pasa como primero y Uruguay obviamente como segundo. Sí. Pero ese va a ser un partidazo, güey. Ese va a ser un partidazo. Bueno, para ti, ¿quién es tu caballo negro? Senegal, güey. Senegal para mí yo siento que es de los que va a llegar más lejos, güey. No va a ganar nada, pero va a ser el caballo negro, Senegal. No tiene su estrella. No importa, güey. Traen la motivación, güey. Aparte los brujos, güey. Los brujos, güey, ya hicieron ahí unos amarres para que se recuperara de la lesión, güey. Como con el caso de Pep. ¿No te enteraste? Pep trataba mal a Eto'o. Ajá. Es que todo es de Camerún. Sí, sí, sí. Entonces, según le echaron una maldición de que ya no iba jamás a sí, ganar una güey. Champions League. Y ya hasta nunca jamás la ganó, güey. No, será complicado, Sí, 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 será sí, complicado. sí. Se me había olvidado, sí, pero sí, sí, sí. Bueno, no sirvió de nada su pinche maldición, güey, porque, güey, pues Mané ya no va a ir, güey, y aunque hicieron, según los brujos, no sé qué mamadas hicieron, pero pues no sirvió de nada, güey, porque no va a ir. Pero yo siento que Senegal, güey, es que los africanos, güey, la verdad los africanos son muy buenos, güey. Todos muy Y si te perros. toca un africano en tu grupo, aguas, porque son perros, güey. No, para mí no. Para mí no creo que sea. ¿Quién crees que llegue más lejos? ¿México, Estados Unidos o Canadá, güey? Yo veo muy fuerte a Canadá y a Estados Unidos, mucho más que México. Canadá no creo que pase porque está en el grupo de Bélgica y Croacia. La subcampeona contra uno que tiene un buen equipo. Canadá Ese es uno de los equipos, de los grupos fuertes, güey. Canadá es Alfonso Davies y 10 más. Chingue su madre. Dime un jugador canadiense que no sea Alfonso Davies. Pero es que, no, güey. Dime No. uno. Pero juegan bien, güey. Pero me vale madres, no tienes más que... Pues es lo que Alfonso importa, güey, lo que jueguen, güey. No Pero importa no- los nombres. No van a pasar, juegan bien, a lo mejor contra México, Estados Unidos, contra esos, pero yo no he visto ningún otro partido donde... ¿Quién llega más lejos, güey? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, yo creo. Puede ser. Está Yo en siento que unos un- cuartos de final. Alguno de ellos va a quedar en cuartos de final, güey. Está en un lugar, en un grupo muy sencillo. Pues sencillo. Parejo. Inglaterra, ese va a ser. Está Inglaterra. Inglaterra primero, Estados Unidos segundo ¿Y y los otros Gales quién? abajo. ¿Crees que Gales valga? Oye, Gales lleva Gales a es- Gareth Bale. Gales es Gareth Bale y 10 más. Sí, lo sí, mismo que Canadá. Lo mismo que Polonia. No, Polonia todavía tiene otro delantero. Ah, sí, tiene otro, sí, Pinche cierto. de nombre todo. No me acuerdo, güey. No sé. Que, pero- ni siquiera lo metieron, creo, junto con Lewandowski en el último partido de preparación. Lo No más los seguro- metieron. Lo más seguro es que lo van a meter. Sí, sí, obvio, lo Es- están guardando. Para que no se vayan a lesionar. Ese güey que es del Napoli, que está jugando hasta su pinche madre. Pero pues son esos dos güeyes Lewandowski y. el Puerta ¿Ese quién es? de la Juve. Ah, sí, ese güey, el Chesney. Ujú. Ah, ya, sí. No sabía, güey. Ah, no, ese Puerta sí es buenísimo, güey. No sé si está lesionado, pero creo que no. No, creo que no. La verdad no sé. En el grupo de Alemania y España, güey. ¿Quién crees que...? Puta, Alemania pasa como primero. Sí, ¿no? Sí, güey. Yo la verdad de España lo veo... Viene bien, tiene buenos jugadores. Pero no, güey, eso parecen olímpicos, güey. Puro chamaquito, güey. Está bien. Luis Enrique ya le dijeron que sí van a darle su tiempo y va a ser. Pero sí llevas uno que otro de jerarquía, güey. Parece Olimpiadas, güey. Bueno. No hay ni uno. Debe de haber siempre. Para mí faltó Nacho Fernández y ya. Y a lo mejor Ramos. Yo Ramos todavía lo llevaría, güey. Y Aguaspas también. Hasta Piqué. Piqué no. Sí, ya está Piqué retirado, ni güey. de pedo los. Ya está retirado, güey. Pero yo siento, güey,
que pasa en segundo lugar España. Y eso con dificultades, güey. Ay, ¿quién más está en su grupo? ¿Quién está? No sé. Está Costa Rica y está Japón. Costa Rica no lleva a su estrella. Keylor Navas es su estrella. ¿No lo llevan? No lo llevan. ¿Por qué no lo llevan, güey? Yo creo que por lesión o X o Y cosa, pero no lo llevan a Ah, ¿no? Keylor. No, güey. Pero Costa Rica es perro, güey. Ah, Costa Rica llegó a cuartos de final. Creo que no sé si el mundial pasado va a ser Pero 2. por Keylor. Japón siempre ha sido perro, güey. Ah, Japón sí, siempre es sí. difícil ganarle, güey. Sí. Eso sí, no te voy a Y yo creo discutir. que a España se le va a complicar, güey. Por eso digo que España pasa como segundo lugar, pero con dificultades. Alemania sí, güey. Alemania sí pasa tranquilito, güey. De hecho, este es un grupo de la muerte, güey. Creo que el mayor grupo de la muerte. Porque obviamente España y Alemania están difíciles. Costa Rica a lo mejor es uno más tranquilón. Grupo A, contemplando por grupos. Para mí, Países Bajos sí. En el grupo A pasa Bajos. Países Bajos como primer lugar y Senegal, que es mi caballo negro, como Para mí, segundo. Ecuador pasa como. No, ¿cómo crees Ecuador, güey? Ecuador juega muy bien, güey. Y con el pedo que tuvieron ahorita, güey, están bajoneados, güey. Ah, que van a estar bajoneados. A ver, el grupo B, yo creo que hay Inglaterra Y y Estados Unidos, güey. Sí, Gales, Gales Qatar, no. pero ahí van. Yo creo que pasan hasta por goles, güey. No, Gales y Estados Unidos, 4 puntos y pasa a Estados Unidos por goles, güey. no. Y Irán, pues, Irán vale pa' pura. Irán y venían. Irán. En el grupo C, aquí yo la neta lo veo muy complicado. Argentina sí Argentina pasa pasa como como primer primero. lugar. Ojalá pase México como segundo. Ojalá se va a apoyar. Pero pues Polonia ahí va a estar, ahí va a estar. Cabrón. Ojalá y pase México. En el grupo D, para mí, yo creo que sí pasa Francia. Para mí Con todas pasa. las dificultades que tiene. Porque su grupo no está tan difícil, güey. Está Dinamarca, Australia y Túnez. O sea, yo creo que pasa Francia y Dinamarca. Para mí pasa Dinamarca como primero. Y Francia. Australia, por las maldiciones, pasa como segundo. En el Y grupo E. ojalá, porque pinche Mbappé me tiene hasta los huevos. Ah, sí, a mí también me caga ese güey. Me caga ese puto. Antes me caía bien, güey. Pero ahorita soy Team Haaland. Sí, güey. Ese güey es una verga, güey. Y no ves su selección, güey. No, Eso qué me bueno, duele, güey. Qué bueno. Iba a estar perro ese güey es perro, güey. Martín Odegaard, ¿sí lo ubicas? Sí, güey. Ese también juega bien perro y es noruego, igual que Haaland. Eso bueno, Sí, güey. güey. En el grupo E yo creo que queda en primer lugar Alemania y en segundo España. Sí, también. En el grupo F, ahí está cabrón, güey. Puta, yo pondría como Croacia primera y Bélgica como segunda, güey. Dirigido por Modric. Pero es Modric y quién más, güey. Ya los más están Kovacic, viejos, güey. Pero ya están viejos Perisic. muchos. Pero ya están viejos, güey. Ah, eso Bueno, sí. Modric también, pero Modric es otro pedo, Modric güey. es el otro pedo. canterano del Madrid. Yo siento que pasa Bélgica y Croacia, pero muy peleado con Canadá. Y en una de esas hasta Canadá le da la vuelta, güey. Van a ser unos partidazos, güey, cuando juegue Bélgica-Canadá. Cuando Croacia, Bélgica o Croacia-Canadá, güey, van a estar muy buenos Sí, Marruecos partidos. no. güey. Ah, Marruecos ya está eliminado, güey. Ya ni debería Nada más de... es Hakimi. Es el Sí, único, güey, no, güey. A la craft. Pero esto es de los equipos que pueden dar la sorpresa, güey. Nah. Que no creo, Marruecos no creo. En el siguiente, bueno, no hay duda, güey. Creo que es el que se va a llevar los 9 puntos sin Brasil, pedos, güey. 9 puntos. Y Camerún. Camerún, Suiza. Yo le voy más a Camerún, güey. Yo le voy más a Suiza. Los Y es pinches, más- me y es- gustan los pinches equipos, africanos, Te güey. gustarán por otra cosa, pero yo creo que Camerún se va como último lugar. No mames, Serbia le gana, güey. Sí, No. Anoten esto, En el grupo H, pues creo que solo hay dos, güey. Portugal y Uruguay. ¿Tres? ¿Cómo Corea del Sur lo vas a dejar afuera? Sí, güey. Con Kim Son Nada más. tiene otros defensas que están ahí, como por ejemplo uno del Napoli, igual que es y es bien cabrón ese güey. Güey, se van a enfrentar Son y Cristiano Ronaldo, güey. No es que Son, pues es afín a Cristiano Ronaldo, güey. Creo que es su ídolo o algo así, güey. Eso va a estar bueno, ese partido también va a estar bueno. Pero Pero sí para los mí- eliminan, güey. Para mí Uruguay pasa como primero y Portugal con muchas dificultades pasa con segundo por Corea del Sur. ¿Crees? Sí, güey. Corea del Sur juega muy bien. Y ahora sí que la puta de todos, pues gana. Pues sí. Gana no va a ganar nada, güey. Gana, pierde. Gana, pierde. Gana, pierde. ¿Algún dato curioso o algunas maldiciones que quieras compartir con los demás que a lo mejor no conozcan todos? No, güey, yo maldiciones no sé, güey. Por ejemplo, el del Balón de Oro. Ah, pero eso ya lo sabemos, güey. Que el grupo H del grupo H no sale ningún campeón. No mames, no me digas eso, güey. Ahí está mi Cristiano. Ya lo sé, güey. Y donde salen más campeones es donde está Messi y México.
No, sácate a la verga. México va a ser campeón del mundo, ¿me estás diciendo? Ojalá. México va a ser campeón del mundo, ¿eh? No. Ojalá, pero no. Es donde salen más campeones, güey. O nada más Polonia, ¿o qué? ¿Quién más? Y que si ganas la Copa América, no puedes, La verga, pues ahí se rompe, güey. No puedes ganar el Mundial. Brasil va a ser el campeón, güey. Ojalá. Yo el creo. Bien de mi Vinicius, Junior, A ver. Rodrigo, Militao. Traen un equipazo, güey. Casemiro. No, traen un pinche equipazo. A ver, para ustedes dejen en los comentarios quién va a ser el campeón del mundo. Yo voy, no por lo que yo quiera, sino por lo que yo creo, que queda campeón del mundo Brasil. A ver, Damarela, yo también. Yo quisiera, güey, obviamente Portugal, pero la verdad es que no, güey, no va a quedar campeón Portugal. Hasta Alemania. Alemania también, sí. Trae buen equipo. Pero primero, Brasil. Segundo, Alemania. Y tercero, Yo pondría Argentina, güey. Yo pondría Inglaterra. No. Qué buen equipo. Phil Foden, Bellingham. Pero has visto los partidos de Inglaterra, güey. No juegan a nada, güey. No juegan a nada. Están mal. No he visto ni uno. Creo, no sé, no me acuerdo. ¿Crees del que último tengo partido. tiempo para eso? Papá, siempre hay tiempo para el fútbol. No, porque estudio. Eso no importa. Ay, sí, pendejo. O para algunas son buenas, por ejemplo, la de la bota de oro de la Euro. ¿Dice que no? Cristiano, CR7. Si ganas la bota de Euro, la siguiente, bueno, dentro de 2 años, sale campeón tu equipo. ¿Y México qué buena hay para México? Pues ninguno, porque su entrenador Sí, güey. no es nacional. Bueno, no tiene No es del mismo país, ¿no? No tiene la nacionalidad de México. Entonces, dice otra maldición que si tu selección está comandada por un extranjero, no puede quedar campeón. Aquí entonces estamos hablando de que Brasil puede ser campeón, Argentina puede ser campeón, Portugal puede ser campeón, Alemania puede ser campeón, Uruguay. Inglaterra. Inglaterra también, güey. Sí, güey. ¿Quién está? No sé quién sea, pero es inglés. Bélgica no puede ser campeona porque es un güey español. Qatar, perro. Qatar campeón del mundo, güey. Solamente. Es catarí, güey. Solamente con bombas. A base de billetazos. Porque se dice que los catarís sobornaron a 8 jugadores de Ecuador para que ganaran el partido, ¿no? Empataran. Se dejaran ganar. Para que se dejaran ganar. Y les daban, creo que cada uno 7.8. 7.8 millones de dólares. De por sí estos partidos siempre quedan o empate o gana el anfitrión. Que en este caso pues no creo que sea tan difícil quedar empate. Para mí, yo creo que este partido de la inauguración quedan empate 1-1. Como casi siempre. Para mí gana Ecuador fácilmente. Para mí. Ya note. ¿Y si gana Qatar? ¿Sí les pagaron? No. Puede ser, esos catarís, güey. Los catarís pagaron para que el mundial fuera en Qatar, güey. Qatar no está diseñado para un mundial. ¿Por qué? Porque ahí en Qatar hay 2 millones de habitantes. Y ahorita en el mundial va a llegar 1,5 millones. O sea, no tienen capacidad ni la infraestructura para llegar a... Bueno, infraestructura ya. Bueno, infraestructura en general sí. Pero para que llegue 1,5 millones es muy difícil. ¿Sabes quién estaba como otro país para que albergara esta Copa del Mundo del 2022? Y era la más fuerte. Europa. Esa era para Rusia. Y que también Rusia pagó para que fuera en Rusia. Pero estuvo bien. Ahí hay un chingo. Pero ¿sabes de dónde? espacio. En el de Rusia estaba postulado Inglaterra, güey. O sea, iba a ser un mejor mundial en Inglaterra. Y para este 2022, el mejor país para que se haga una Copa del Mundo se postuló y lo negaron porque obviamente los catarís pues pagaron. Eso es lo que se cree y es lo que yo creo. Ajá, ¿quién? Estados Unidos, güey. Ahí va a ser la Copa del Mundo, pero solo Estados Unidos, o sea, no como en el 2026. Que va a ser la Que va a ser primera con 3 anfitriones. Han sido con 2, que es Corea y Japón. Por eso, pero Unidos, dije, va a ser la primera. Ajá, con 3. Por eso mismo, güey, el FBI, güey, empezó a investigar todo lo de Qatar y salió un chingo de mamadas. Eso está en el documental de Netflix, güey. Por eso ¿Cómo se llama? No sé, güey, pon FIFA y te va a salir ahí, güey. Está Porque muy también hay bueno, uno güey. en HBO. Se los recomiendo, está muy bueno, está muy, muy bueno. ¿Un covered? Ándale, un covered. Esa es la de Netflix. Y ya para cerrar la última pregunta, ¿quién crees que va a ser la bota de oro de este mundial? Si le va bien a Francia, para mí va a ser Mbappé sin duda alguna. Pero viendo que trae muchas maldiciones y Brasil viene bien, yo creo que Neymar o mi ficticios. Ficticios.
Pues yo creo que para este mundial Neymar va a quedar como bota de oro, güey. ¿Y el Balón de Oro? ¿Ves que sí, que es el mejor, el jugador. Sí. Que casi por lo regular se da el mismo, ¿no? No, siempre, pero... Pues yo creo que bota de oro, sí Neymar, pero si Portugal llega lejos, güey. Obviamente se Cristiano, lo van a dar güey. a Cristiano, obviamente, sea como el sea. El Balón de Oro, Cristiano, güey. Si llega lejos, si llega a la final, bota de oro a... Lo mismo pasa con Messi. Bueno, sí, exacto. Quien llega a la final de ellos dos, les van a dar el Balón de Oro. Pero si también Portugal llega a la final, eso quiere decir, por lo más seguro es que llegaron, bueno, que Cristiano metió muchos goles. ¿Quién sabe? Entonces tal vez si llega a la final, balón y bota, güey. ¿Saber? Ojalá, Dios quiera, Ojalá. ¿no? Porque somos... Tu pronóstico para el partido del rato. Porque esto se está grabando. Se está grabando horas, ¿eh? Antes de que empiece la inauguración. Cabrón me está haciendo grabar a la 1:47 de la mañana. Para estar finitos, ya sin dormir. Ahorita nos metemos un pinche pedón. No, un pinche lineazo así. Para mí yo creo que empate 1-1. Y va a estar buena la inauguración, güey. Va a estar buena. Eso digo que va a estar bien culera. A mí me caga BTS, perdón por tu audiencia si es que tienes un seguidor. Sí, a mí también no. No es que me cague, pero también no. Pero creo que va a haber varios artistas, ¿no? ¿Me dijiste? Tiene hasta la madre porque tiene un chingo de es marketing más que obvio. Nada. Pues como todas las fanboys. Las boy bands. Boy bands. Para mí, bueno, sí va a haber un chingo de artistas, la neta, no me acuerdo de esos güeyes. Ojalá esté bueno, güey. Y que no sé qué, va a estar bueno. Mi pronóstico, yo le voy un 3-1, 2-1, favor Ecuador. Sí. Obviamente este podcast o ¡Sácate a la verga! ¡Esa madre, güey! Obviamente este episodio lo vamos a subir después de la inauguración y del partido de Qatar. Por pinche huevón, le pega. Sí, güey, es una pinche hora, yo creo, este video. Y vamos a ir subiendo, yo creo que el siguiente episodio va a ser el lunes o martes. Yo creo que más el martes, después de que juegue México y Argentina, vamos a subir otro. Pues ya a lo mejor ojalá y aquí ya nos acompañe mi hermano. Suscríbanse para ver más contenido sobre esto. Y también les recuerdo que en mi Instagram tenemos una dinámica para que ustedes voten por sus selecciones favoritas. Solo tienen que irme a seguir a Insta. Estoy como kevin.chingas. Y en mis historias estoy subiendo ahorita los octavos de final. Así que vayan a votar para ver quién quedará campeón de Qatar 2022. Según sus votos y sus pronósticos. Suscríbanse, activen la campanita y síganme en Insta. Aquí por acá abajo también va a aparecer su Insta. Yo lo iba a decir yo, pero me lo ganaste. Dilo. No, pues ya lo ganaste, ya no quiero nada. Y esperen el próximo episodio de A Qatar se ha dicho, aunque ya no tenga con qué Qatar. A la verga.